Estamos en vivo con el señor presidente de la República, el economista Rafael Correa Delgado, y le queremos dar también la bienvenida, amigos oyentes, a todas las emisoras que están con nosotros. En este caso está Atalaya, está aquí también junto a nosotros el ingeniero Gabriel Arroba de Radio Sucre, Cadenar, el licenciado William Ludeña de CRE, a todas las emisoras que vamos a ir nombrando a lo largo de esta entrevista, en la cual tenemos la oportunidad de saludarlo y de conversar al primer mandatario. Y para empezar, presidente, le queríamos consultar algo que yo creo que todos tenemos una duda. ¿Cómo el presidente tiene tanta energía para ir de un lado a otro, hacer entrevistas, dar discursos, pues los mítines? Es decir, el comentario es: el presidente es incansable. Bueno, yo también tengo la misma duda. Y créame que el presidente es bastante cansable, pero hay que seguirle dando. Primero un abrazo, ¿no? A Andrea, a Gabriel, a William, y a través de las ondas radiales, pues, y tal vez también algún canal que no esté pasando en vivo, a todo el pueblo ecuatoriano. Segundo, mil perdones, creo que me esperaban más temprano. Realmente, parte no es culpa nuestra, se atrasó 30 minutos el vuelo de TAM. Ustedes saben, estoy viajando en vuelos comerciales, pero se acumuló algo de retraso. Vengo de grabar una entrevista en TC Televisión y duró un poco más de lo previsto, así que creo que tenemos 45 minutos, una hora de retraso, 45 minutos, 35 nada más, ya les pido disculpas. Tercero, no crean que el presidente es incansable, yo me muero de cansancio, yo le dije que me lo voy a dormir en plena entrevista porque estoy que no puedo más, pero en estas cosas como que si la agenda lo captura uno, no es que uno puede dominar la agenda, ¿no? Y bueno, no queda más que resignarse y seguir trabajando, sobre todo a este ritmo hasta el 14 de febrero, hasta el cierre de campaña, porque realmente, pese a las encuestas, lo que dicen, que son maravillosas, nosotros trabajamos como si no tuviéramos un solo voto, y el objetivo no es solo ganar la presidencia de la República, necesitamos consolidar esa mayoría en la Asamblea para evitar el boicot, el chantaje, la extorsión, la desestabilización que hemos sufrido todos estos años. Recuerden el 30S del 2010, la oposición pedía la renuncia del presidente, la amnistía para los criminales, apoyó el golpe, el MPD, Pachacute, etcétera. Entonces, bueno, tenemos que seguir trabajando, no hay tiempo para el descanso. Como siempre digo, ya habrá tiempo para descansar en el cementerio. La verdad es que es algo que llama la atención. Y a propósito, antes de ir con Gabriel Arroba y con William, ¿en qué etapa puede tener más tiempo de conversar con la gente? ¿En campaña o cuando está normalmente en los recorridos como presidente en funciones? Creo que como presidente, es una locura la campaña, o sea, me cae todo el mundo, una algarabía, un ruido que no se puede comer. Además que como estoy afónico, estábamos sacando cuentas, ayer creo que recorrimos Imbabura, como 11 puntos donde paramos, mítines 5 o 6, mítines preparados e improvisados 4 o 5. Entonces hablamos de unos 11 lugares. Y eso es una cosa que me impresiona. Yo tengo muy mala garganta y todavía, aunque sea, se me escucha. Entonces, con tanto ruido, día, por ejemplo, que llegué al aeropuerto, primero mi madre me recibió en la parte de adentro. Cuando salgo me cae todo el mundo y se me perdió mi mamá. Entonces estaba buscando una viejita de 1,53 m, 54, de 78 años, ¿no? Por micrófono. Y tanto ruido, la algarabía, los gritos, unas cornetas que tienen, que veía amigos y con la voz que tengo afónica, y el ruido no se escuchaba nada, no le podía preguntar cómo estabas, etcétera. Así que probablemente cuando estoy como presidente se puede estar más calmado para mantener un diálogo con la gente. Vamos a darle buenos días por orden alfabético. ¿Qué le parece a Gabriel Arroba, de ahí a William Ludeña? Gabriel, en esta ¿qué tal? Época, buenas tardes. Pero... buenas tardes a todos, buenas tardes, señor presidente. En esta época es bueno ser A en orden alfabético. En el colegio era malo, ¿no? Era el primero en la lección, el primero en los deberes. Sí. Pero, señor presidente, yo le escuché en su entrevista con Jorge Gestoso, completa, y hubo un tema muy interesante que no se pudo desarrollar mucho. Le preguntaron acerca de los impuestos, y usted dijo que no se vendían más impuestos, no iban a haber más impuestos, sino más bien iba a haber un ajuste de los impuestos que ya existen. Y ahí quedó esa idea, ¿no? Quisiéramos conocer un poco más a qué se refiere con ajustes. Y la otra, para hacerle dos preguntas en una, sobre el mismo tema, es ¿cómo analizaría usted la propuesta de impuestos de los otros candidatos? Porque hemos escuchado de todo en tema de impuestos ahora. Lo que se da en todas partes del mundo, menos en Ecuador, porque aquí todo el mundo evadía, entonces ¿qué importaba perfeccionar el sistema impositivo? Pero el perfeccionamiento del sistema impositivo es un proceso, responde incluso a las realidades. Por ejemplo, el que se quiere bajar Lazo, ¿no? El anticipo del impuesto a la renta. ¿Por qué ahora se pide anticipo del impuesto a la renta y el que quieren que se lo devuelvan
tiene que abrir su contabilidad. Porque todo el mundo nos evadía impuestos, declaraban pérdida. Cuando yo llegué al gobierno, 2007, 61% de las empresas declaraban pérdida. Eran las hermanitas de Jesús trabajando voluntariamente, a pérdida. 39% nada más de esos negocios declaraban utilidades y en consecuencia pagaban impuestos. Con el anticipo, que ahora si lo quieren recuperar tienen que abrir su contabilidad, ya, milagro, 80% ya declaran utilidades. Entonces responde a coyunturas, a realidades de cada país, y son un proceso. Lo que dicen que son 9 o 10 reformas tributarias, la gran mayoría ni siquiera ha creado impuestos, sino ha ajustado impuestos. Entonces, si lo que se interpretó, como algunos pretenden posicionar, es que iba a haber un incremento de ciertos impuestos. Por ahí escuché un candidato que dice que ya tengo preparado para elevar el ISD. ¿Quién es el mentiroso que dice eso, Gutiérrez? No, es otro mentiroso, ya. El ISD del 5 al 8%. En mayo, dicen que en mayo. En mayo, ¿quién lo dijo? Ya ni me acuerdo. Sí, yo no me acuerdo, Son tan importantes que uno ni se acuerda. Pero es una absoluta falsedad. No se piensa revisar el impuesto a la salida de divisa, a no ser que sea necesario. Son un ataque especulativo muy grande al Ecuador para proteger la dolarización. Habría que elevar ese impuesto porque es un impuesto estabilizador, no fiscalista, y ha dado resultados espectaculares. En el 2012 ya salió 1.500 millones menos en capitales que en el 2011. Y sobre la propuesta de los otros candidatos. Pues si lo único que dice es que se van a rebajar impuestos para los ricos. ¿Quién ha pagado el impuesto a la salida de divisa, los que nos están escuchando? Nadie. Ese impuesto lo pagan los banqueros, los grandes empresarios y los especuladores financieros. Incluso las madres de familia que tienen un hijo estudiando en el exterior pueden mandar hasta $1.000 cada quincena, y nos pagan el impuesto. ¿Quién puede enviar más de $24.000 anuales al exterior? Claro. Los que pagan son los especuladores financieros, pero como siempre nos quieren engañar para inflarse ellos los bolsillos, manipulando sobre todo a los más pobres. Y una pregunta muy rápida. En otras ocasiones las reformas tributarias han venido como seguidas. Por ejemplo, ahorita hay una y después de 6, 7, 8 meses hay otra. ¿No han pensado, por ejemplo, lanzar una sola que dure 2 años para que también la empresariado o la gente se pueda planificar? En principio no tenemos planificada ningún otro ajuste tributario, pero recuerden, esto es un proceso, había que perfeccionar. Hay cosas que se dicen que son verdades a medias, que son doble mentira. Correa ha creado impuestos, o sea, ajustar un impuesto, sacar una exoneración para alguien. Por ejemplo, los bancos. La última medida, básicamente no creó impuestos, les creamos un impuesto a la plata que tienen afuera. Le quitamos exoneraciones que tenían, pero eso también le llaman creación de impuestos. Contando todo eso, cuando hemos suspendido exoneraciones, etcétera, tenemos 62 impuestos, entre comillas, creados, porque le insisto, contando hasta la suspensión de exoneración. Y hemos bajado con el mismo criterio, 72 impuestos. Pero eso no dice la prensa. Por ejemplo, al llegar al gobierno, ustedes pagaban 0.5, 50 centavos por cada cheque para Solca. Eso era un impuesto. Había ICE en las telecomunicaciones, 15%, ya no lo pagan. 10% el sector empresarial, comercial, en las planillas eléctricas, se eliminó. No se podía, esto es una reforma tributaria también, no lo dicen. Usted tenía que pagar impuestos de renta y no podía deducir nada. Ahora se puede deducir gasto de educación, salud, alimentación, arriendo, ¿no? Y eso también es una reforma tributaria. No dicen que estamos bajando de 25 al 22% el impuesto de la renta de las corporaciones. Presentan solo una parte, contando hasta la exoneración que se suspendió, porque no tenía razón de ser. Por ejemplo, para los bancos, 62 impuestos creados. Con ese mismo criterio se han eliminado 72 impuestos, mucho más de lo que supuestamente se han creado. Patricio Rivera, ministro de Finanzas, habla de los 26 mil millones de dólares del presupuesto. Y habla también de 3.700 millones que falta completar para ese presupuesto. Pero también dice que van a haber unos desembolsos este año que más o menos cubrirían este déficit. La pregunta mía es, aparte de eso y sabiendo que hay unos compromisos con la China, ya el resto, y en cuanto a lo que decía Gabriel, ¿no habrán más ajustes? ¿No vendrán más ajustes tomando en cuenta que vienen esos desembolsos? Mira, mi querido William, estoy percibiendo en el ambiente que están comprando el discurso de la oposición y de los demagogos de que este país es un país de altos impuestos. Falso. Todavía nuestra presión tributaria, lo que se recauda con respecto al PIB, está por debajo de América Latina. Estábamos llegando al 14%, de América Latina tiene 16%. Los países más desarrollados del mundo tienen 24-25%, lo de la OCDE, presión tributaria. Es mentira. Veamos ejemplos. ¿Cuál es el IVA de Ecuador? 12%. Solo Paraguay tiene IVA más bajo, 10%. Todo el resto más alto. Aquí nomás en Perú, 18%. Del otro lado, en Colombia, 14%. En Argentina, 21%. Vaya Europa tiene hasta 25%. Y nos quieren convencer que es un país de altos impuestos. ¿Para qué?
como ellos ya saben que no pueden evadir impuestos, tratan de eliminarlos. Porque antes no les interesaba si había o no los pagaban de todas formas. Por eso quieren enquistarse en la asamblea. No solo eso, los bienes, la mayor parte de los artículos de la canasta básica, lo que consumen los pobres, no pagan ni IVA. Usted compra carne, leche, papa, legumbres, no paga IVA. Alimentos en general no pagan IVA. Medicinas no pagan IVA. Tenemos un sistema tributario, primero, bajo impuestos, segundo, bastante justo. Pero los ricachones, los que ahora con este gobierno no pueden evadir impuestos, nos quieren meter en la cabeza que hay altos impuestos para ellos, inflar su bolsillo. Pero asumiendo que esta gente logre su cometido. Dicen que se van a bajar 2.000, 2.300 millones. ¿Y de dónde va a salir para carreteras, para hospitales, para UPCs, para unidades del milenio? No solo eso, 21% de los ingresos tributarios son para los municipios. Es decir, le van a reducir más de 400 millones a los alcaldes. Al alcalde de Guayaquil, de 30 a 40 millones. ¿De dónde va a salir para el agua potable, alcantarillado? Pueblo ecuatoriano, rechace esta barbaridad, nos están engañando. Es muy claro el problema. Antes no les importaba si había o no había impuestos porque todo el mundo los pagaban. Como ahora ya no pueden evadir, ahora sí quieren bajarse, eliminarse, desaparecer los impuestos. En todo país civilizado, el que más tiene más paga. Así que, señores pelucones, a pagar impuestos. En todo caso, si hay reajustes, serán muy leves los reajustes que hay. No hemos pensado, pero siempre hay algo. ¿Sí me explico? Por ejemplo, cuando analizamos los bancos, se reducía 10 puntos el impuesto a la renta por reinvertir las utilidades. ¿Pero cómo la reinvertían? Prestando. No es que creaban activos como una industria. En una industria, usted reinvierte con una nueva, por ejemplo en la radio, usted invierte con nuevos aparatos, activos, equipos. En la banca lo que hacían era aumentar la disponibilidad para prestar. No era inversión real. ¿Por qué le damos esa exoneración? Eso se cortó. Eso es una reforma tributaria. Aumentaron los impuestos, pero era una exoneración indebida. Si se descubre otra exoneración indebida, será la reforma respectiva y los medios lo posicionarán como más impuestos. Posicionen lo que le da gana, pueblo ecuatoriano, confíen en nosotros. Miren lo bien que nos va. Con los ricos pagando impuestos como en cualquier país civilizado del mundo. Las ya 1 de la tarde, 13:45, estamos dialogando con el presidente de la República, candidato a la reelección por la lista 35, el economista Rafael Correa Delgado. A propósito de los temas que estamos tocando, las encuestas que usted mencionaba de opinión pública lo ubican por encima de los demás candidatos, inclusive de que podrían no haber una segunda vuelta. Obviamente he visto unas encuestas de otros candidatos, por ejemplo, del señor Álvaro Noboa, del señor Guillermo Lasso, que dice que ellos están subiendo y que podrían llegar a una segunda vuelta. ¿A usted qué le dicen? Porque el otro día veía de perfiles de opinión 63% para el presidente Rafael Correa. También me parece que vi otra encuestadora, no sé si era Márquez, también hablaba de un número casi llegando al 60%. ¿Usted realmente cómo la analiza? Mire, quiero decirle que somos muy técnicos, yo soy estadístico, manejamos muy bien eso. Y trabajamos con 3 encuestas. 2 de 9.000 casos y una de 7.000 casos. O sea, encuestas. Gracias. Normalmente una encuesta nacional es de 2.000 casos. Estas son de 9.000, 2 y una de 7.000. Y todas coinciden, ¿no? Yo no quiero pasar como triunfalista, trabajamos, ustedes ven lo cansado que estoy, trabajamos como si no tuviéramos un solo voto. Pero los resultados son espectaculares, ¿no? Y todo, o sea, es casi imposible que no se gane.